Hola, bienvenido al video. En el presente video vamos a abordar el método de falsa posición, también llamado método de regla falsa, para la solución de una ecuación no lineal. E implementaremos un ejemplo en Excel. Empecemos. La idea es entonces acercarnos a la respuesta de la expresión que se encuentra en este momento en pantalla, x asterisco. Vamos a acercarnos cada vez más y más a este valor que soluciona la ecuación. El método de falsa posición, como mencioné, también llamado método de regla falsa, es también uno de los denominados métodos cerrados o encajados. En estos métodos se parten de dos valores iniciales o valores semillas para la variable x, y dentro de estos dos valores iniciales debe estar la raíz que deseamos encontrar. Considerando a sub 0 y b sub 0 dichos valores iniciales, para poder garantizar que el método funcione, la función f de x debe ser continua dentro de dicho intervalo, es decir, dentro de a0 y b0, contener una única solución en este intervalo, y los valores de la función evaluada en a0 y la función evaluada en b0 deben tener signos opuestos, que matemáticamente se puede corroborar al multiplicar estos valores y debe dar menor que 0. Entonces la idea es que a partir de esos puntos a sub 0, f a sub 0 y b sub 0, f b 0, vamos a trazar una línea recta. Para deducir cómo quedaría la expresión matemática para implementar el método, podemos partir de la ecuación punto pendiente de una línea recta, donde conocemos uno de los puntos y la pendiente de dicha línea. La intersección con el eje X, que en el método de falsa posición va a ser el siguiente estimativo para la respuesta, se obtendría haciendo y igual a 0. Entonces obtendríamos esta forma, donde ese punto X y Y conocido puede ser o A0 f de A0 o puede ser B0 f de B0, y la pendiente se calcula con la forma habitual, un delta Y sobre un delta X, es decir, FB0 menos FA0 dividido B0 menos A0. Con esto entonces encontraríamos el primer estimativo de la solución a partir de los valores iniciales, y estaría entre el valor a sub 0 y b sub 0. Se obtendría con la expresión que se ve en este momento en pantalla, y ya con ese valor de x sub 0 lo evaluamos en la función y comparamos su signo con el signo de f a 0 y el signo de f de b sub 0. Si el valor de f de x sub 0 tiene el mismo signo de f a 0, entonces x sub 0 reemplazará a sub 0 y b sub 0 seguirá siendo igual. Pero si fx sub 0 tiene el mismo signo es de f de b 0, recuerden que solo podría tener uno de los dos, puesto que fa0 y fb0 tienen signos opuestos. Entonces si fx sub 0 tiene el mismo signo de fb0, entonces quien será reemplazado va a ser b sub 0. Y a sub 0 o a, el lado a, seguiría siendo el mismo. Aquí ese subíndice 0 indica que estamos en la primera iteración, en la iteración inicial, y como se pueden dar cuenta, uno de los lados del intervalo, el lado A o el lado B, va a ser reemplazado por X y el otro va a seguir teniendo el mismo valor. Y así, con este nuevo estimativo, volvemos a encontrar un nuevo valor de X, un nuevo estimativo. Matemáticamente se podría expresar así: partimos de los valores a sub 0, b sub 0 y encontramos un nuevo estimativo con la expresión que aparece en pantalla. Esta se dedujo de la forma punto pendiente de una línea recta.
Hay otras formas de expresar esto. En la literatura de pronto se encuentran con otras expresiones, pero todas son equivalentes. Y dependiendo entonces si f de a k y f de xk tienen el mismo signo, si tienen el mismo signo, entonces la multiplicación de sus valores va a ser positivo. Y en este caso x reemplazaría a A y b seguiría siendo el mismo valor. Pero si f de a y f de x tienen signos opuestos, eso implicaría que f de x tiene el mismo signo es de f de bk. Y por tanto, quien sería reemplazado sería b, el lado b. Y el lado a mantendría el mismo valor. Vamos entonces a hacer un pequeño ejemplo e implementarlo dentro de Excel. Vamos a solucionar la ecuación que aparece en esta parte de acá en pantalla mediante el método de falsa posición y vamos a aplicar 15 iteraciones. Entonces debemos llevar nuestra ecuación a una forma estándar habitual para aplicar muchos de los métodos numéricos, que es igualar la expresión a 0. Y así identificamos claramente cuál es la función con la cual vamos a trabajar. Para tener los valores iniciales necesarios para implementar el método, existen varias estrategias. Por ejemplo, una llamada malla de paso constante. Existe otra llamada malla de paso acelerado. Yo recomiendo en lo personal, y mientras sea posible, hacer una gráfica, porque mediante la gráfica se puede identificar si se cumplen o no, o se identifica más fácil si se cumplen o no las condiciones para aplicar el método. Digamos que queremos encontrar esta raíz de la función que se encuentra en pantalla. Observe que la función tiene como tal 3 raíces según la gráfica. Y como el método solo puede encontrar de a una única raíz cada vez que se implementa, entonces debemos seleccionar una. Vamos a seleccionar esta que está del lado positivo del eje X cercano al eje Y. Y nuestros valores para implementar el método puede ser -2 y 1. Obsérvese que dentro de estos valores la función es continua. Únicamente hay una raíz dentro de este intervalo. Y la función evaluado en estos puntos extremos tiene signos opuestos. El hecho que la función sea continua y tenga una única raíz dentro del intervalo ya va a implicar que la función va a tener signos opuestos evaluados en los extremos de dicho intervalo. Aquí tiene signo positivo y la función evaluada en 1 tiene signo negativo. Entonces llevemos esto a una hoja de cálculo de Excel. Vamos entonces a implementar el método dentro de esta hoja de cálculo. Empezamos con un contador K para llevar un registro de las iteraciones que vamos desarrollando. Este valor de K empezaría en 0. Luego vamos a ingresar los valores iniciales que escogimos, que fueron -2 para A y 1 para B. Y como dijimos, 1 para B. Para encontrar el siguiente estimativo del método de falsa posición, debemos implementar o debemos encontrar los valores de la función evaluada en cada uno de estos puntos. Entonces necesitamos f de a k y f de b k. Entonces sería sencillamente evaluar la función en dichos puntos. Entonces evaluamos a al cubo menos 5 veces a más este último término.
Y podemos usar la herramienta de autorrelleno para encontrar o evaluar la función en B también. Proseguimos ahora entonces a encontrar el punto xk. Para esto vamos a primero, de manera pues como sencilla, encontrar la pendiente de la recta definida por estos dos puntos. Entonces, dicha pendiente se puede encontrar como este delta y, es decir, f de bk menos f de ak dividido bk menos ak. También podría ser f de ak menos f de bk dividido ak menos bk. Lo importante es que el orden corresponda. Aquí tenemos nuestra pendiente. Y ahora sí, con la expresión que habíamos deducido anteriormente o habíamos mostrado anteriormente, podemos encontrar el estimativo xk. ¿Qué sería entonces? Recuerden que puede ser cualquiera de los dos puntos A o B. Arbitrariamente elegimos B. Entonces sería el valor de x, o sí, de la variable x en uno de los puntos conocidos, menos el valor de y correspondiente a dicho valor de x, que en este caso sería la función evaluada en bk, y esto dividido la pendiente que acabamos de encontrar. Podríamos hacer lo mismo con ak y f de ak, daría exactamente el mismo resultado. Y ahora, para evaluar cuál de los dos valores va a reemplazar, debemos encontrar la multiplicación entre f de ak y f de xk. Entonces vamos a evaluar f de xk. Entonces sería la función evaluado en este valor que acabamos de encontrar de xk. Entonces tendríamos x al cubo menos 5 por xk más este último término. Y ahora vamos a ver xk a quién reemplazaría. En esta primera iteración, por ejemplo, como la función f de xk fue positiva, igual que f de acá, entonces ya podemos predecir que quien será reemplazado para la siguiente iteración va a ser a. ¿Listo? Y b va a tener el mismo valor para la siguiente iteración. Pero entonces vamos a ingresar esto dentro de la plantilla, dentro del formato, para que quede automatizado para las siguientes iteraciones. Vamos entonces a encontrar los elementos de la siguiente iteración. El siguiente valor de k sería sencillamente el anterior más 1. Y el siguiente valor de a estaría dado por un condicional. Si esta multiplicación de estos valores da mayor o igual a 0, que eso trata de implicar es que f de a k y f de xk tienen el mismo signo. Si esto ocurre, entonces xk va a reemplazar a ak. Xk sería el nuevo valor de ak, el xk anterior. Pero si tienen signos opuestos, es decir, si esta multiplicación da menor que 0, entonces a seguiría teniendo el mismo valor y quien sería reemplazado sería b. Entonces acá vamos a ingresar una expresión similar para b. Si esta multiplicación es mayor o igual a 0, entonces esto implicaría que
f de acá y f de xk tienen el mismo signo, es decir, xk reemplazaría a acá y bk seguiría siendo el mismo. Pero si es lo contrario, eso implicaría que f de xk y f de bk son los que tienen el mismo signo. Es decir, que xk reemplazaría a bk. Como habíamos pronosticado, quien fue reemplazado en esta iteración era a. Ahí está. Estos resultados, estos cálculos, seguirían siendo los mismos. Y ya podemos hacer nuestras iteraciones, nuestras 15 iteraciones. Obsérvese que la función evaluado en xk tiende a disminuir, acercándose cada vez más a 0. La idea es que este método se implementa hasta que se cumpla cierto criterio, pero esos criterios los vamos a ver en otro video. Acabamos de implementar el método de falsa posición para la solución de una ecuación no lineal en una plantilla de Excel. Espero que este video le haya sido de ayuda. Hasta la próxima.